tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45 en este martes 25 de enero del año 2022, la última semana de este primer mes del año. Así que muy rápido ha pasado este mes de enero. Esta noche vamos a hablar acerca de la jornada de bloqueos que ha acontecido en este día martes. Bueno, ya han pasado, el día de ayer hubo, hoy también hay bloqueos, hubo bloqueos y pues bueno, vamos a hablar de cómo esto afecta en diferentes temas. Uno de ellos, la recuperación económica en Guatemala y también otras situaciones que se dieron en estos bloqueos. La retención de un agente de la Policía Nacional Civil, vamos a hablar porque incluso la hicieron grabar un video. De esos temas vamos a hablar esta noche, pero antes saludamos a María Inés Rivera, que nos acompaña como todos los martes. ¿Cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45 hablando de un tema tan importante, ¿no? Finalmente concluyeron ya estos bloqueos después de 2 días, sin embargo, pues vale la pena analizar el impacto económico, también el protocolo. Hay un protocolo establecido para este tipo de bloqueos, cómo deben actuar las autoridades, hasta dónde llega la fuerza pública, ¿verdad? Tanto que podemos platicar alrededor de esta entrevista. Por supuesto, y es que 37 puntos fueron bloqueados al menos, puntos carreteros fueron bloqueados durante 2 días en diferentes partes del país. Los bloqueos los protagonizaron transportistas exigiendo al gobierno que derogue el acuerdo gubernativo 17-2020 relacionado con la implementación de un seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros para el transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga, y cuya entrada en vigencia fue ampliado recientemente para 6 meses más. Se ha dado 6 meses más de prórroga. En medio de todo esto hemos visto los aparatosos accidentes que han ocurrido en las últimas semanas, tanto de transportes colectivos, rutas extraurbanas, pero también transporte pesado. En fin, de todo esto vamos a hablar a las 8:45 y para eso enlazamos con la licenciada Fanny de Estrada, en representación de CACIF, directora de Relaciones Externas de la AGEXPORT, y también con Andrés Schellenberg, presidente de la Comisión de Jóvenes de Cámara de Industria de Guatemala, y con Julio Rivera Clavería, experto en temas de seguridad, para abordar las diferentes aristas de esta situación. Muy buenas noches a los tres, sean bienvenidos. Buenas noches, María. Buenas noches a los tres, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Licenciada Estrada, para arrancar con usted, bueno, pues sus primeras impresiones, 2 días de bloqueos, 37 puntos, los efectos, ¿no?, que esto tiene para la economía del país, y usted nos puede dar, pues, su primer análisis al respecto. Sí, María Inés, muchas gracias. Sí, yo creo que esto tiene varios ángulos, ¿verdad? Y por supuesto, el primero es el que tú estás preguntando ahora. El impacto económico devastador. Si uno calcula el PIB y suma los sectores que participan, digamos, y que tienen que movilizar productos que se fabrican y que salen de las cosechas del interior del país, pues está impactado el 62% del PIB. Ahí estamos hablando del sector exportador, estamos hablando de la industria, del comercio, de la agricultura, y ahí estás hablando, si uno habla de un día, pues esto implica 1.100 millones de quetzales. Claro, de esto pues hay que tomar en cuenta solamente lo que se está movilizando. La verdad es que, digamos, los testimonios del día de hoy son dramáticos, provienen de todo el país. En algún momento se puede pensar que esto solo afecta a los grandes trailers, pero no, aquí estamos hablando de toda una cadena que, gracias a Dios, pues ustedes saben, en mi institución, la Asociación Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT, nosotros pues estamos directamente involucrados en la exportación, y a nosotros nos afectó en 265 millones de quetzales el día, porque gracias a Dios Guatemala ha logrado establecer una cadena de valor bastante interesante. Un tráiler trae productos agrícolas, artesanías, productos de madera, productos industriales que se producen en distintos lugares del país. Hoy escuchábamos gente dando sus testimonios con su producción parada de Huehuetenango, de Chimaltenango, de Quiché, de Alta Verapaz, del sur,
de la parte de retaluleo, por ejemplo, porque el país fue paralizado. Ese es uno de los ángulos. Este paro ha sido, las causas del paro han sido realmente extrañas, Marinés, si gusta, no sé si está en tus preguntas posteriores, pero las causas que se justifican para este paro es no querer pagar un tuk-tuk 4.50 quetzales al día que cuesta un seguro, o un pick-up que le cuesta 7.50 quetzales de un seguro diario, o incluso un tráiler o una camioneta que le cuesta 20 quetzales. Realmente no es justificable, esa no es la razón. Aquí es un poco raro. Y luego hay que ver que el transporte de carga, el transporte profesional, el que mueve la carga productiva del país, no participó en este movimiento. Eran las camionetas, los tuk-tuks, otra cosa, ¿verdad? Entonces, también hay que analizar eso. Y luego, pues, las medidas, porque esto duró 2 días, ¿verdad? Que también es otra cosa que hay que preguntarse, María. Pero sí, el impacto económico devastador. Ahora bien, Andrés Schellenberg, vimos en redes sociales un video precisamente de tuk-tuks y de verdad que uno dice de esas cosas que pasan en el país que uno a veces ya ni logra entender. La gran fila de carros bloqueados y los señores jugando fútbol. O sea, ya esto como que, quien dice, mírennos, o sea, nos divertimos, jugamos, mientras ustedes están ahí esperando que levantemos el bloqueo. O sea, ¿cuáles son estos mensajes que ya rayan incluso en el cinismo? Sí, primero que nada quiero agradecer la invitación como presidente de la Comisión de Jóvenes de Cámara de Industria. Para nosotros los jóvenes hablar sobre este tema es sumamente importante, sobre todo porque estamos liderando emprendedores que nos vemos afectados día a día con estas acciones que estamos. Recordemos que como Cámara de Industria, arriba del 70% de nuestros socios son pequeños y medianos empresarios, los cuales necesitan transportarse y transportar materia prima y productos. Definitivamente es, respondiendo a tu pregunta, indignante ver este nivel de comportamiento de las personas. Tiene unos efectos económicos sumamente amplios, como ya mencionó la licenciada, esto nos está afectando día a día económicamente. Me gustaría pues recalcar que cada una de estas acciones que se están tomando, que no son manifestaciones, sino realmente son bloqueos ilegales y de cierta forma a estos videos que se ven es un poquito burlarse de lo que está sucediendo y se sobrepasan sobre los derechos de los demás. Entonces sí debemos de entender la diferencia entre manifestar y hacer bloqueos ilegales, que es lo que estos últimos 2 días hemos podido estar viendo. Licenciado Rivera, justo antes de entrar a la entrevista, pues hablábamos y hacíamos alusión a los protocolos que se pueden hacer respecto a este tipo de bloqueos, de manifestaciones, digamos. La policía conoce hasta dónde puede actuar, existe un vacío legal, porque estábamos hablando de que los manifestantes incluso pues secuestraron a un agente de la Policía Nacional Civil, digamos, hasta dónde llega el uso legítimo de la fuerza de parte del Estado en este tipo de situaciones. Muy buenas noches. Pues vea, lo que realmente ha sucedido es que, como muy bien lo decía el colega que está acá en el programa como invitado, Andrés, que efectivamente hay que diferenciar entre lo que es el derecho a manifestar y el bloqueo. El bloqueo de las carreteras es totalmente ilegal, por lo tanto la policía puede actuar en cualquier momento y abrir las carreteras para que efectivamente pueda fluir el tráfico. Yo estoy a favor del derecho a manifestar, pero de manera pacífica y ordenada y como la ley lo plantea, pero no bloquear carreteras porque no solo afectan el patrimonio de los guatemaltecos en lo personal, sino que también el derecho de locomoción. Han habido casos de personas que no han podido llegar a los hospitales y que sufren graves quebrantos de salud. Pero el problema va más allá. Imagínese usted que hoy
La ingobernabilidad en que estamos viviendo en estos momentos permite que 50 encapuchados entren a una subestación de policía en San José del Ídolo y secuestren a una oficial de policía. Esto está penado entre 25 y 50 años. Lo que hay que hacer es mandar un destacamento de policías conjuntamente con el ejército, cerrar San José del Ídolo, perfilar a las personas que entraron a sacar a esta gente de la policía y procesarlos y ponerlos a disposición de los tribunales. No en Suchitepeques, aquí en Guatemala y en los tribunales de alto impacto. Porque esto no puede quedar impune. Esto es secuestro. Y el secuestro está penado entre 25 y 50 años. Y eso es lo que los jueces tienen que entender. Que ya basta de permitirle a la gente que haga lo que se le pega la gana. O todos respetamos la ley, o bueno, o aquí salgamos a las calles y miremos a ver qué pasa. Ahora bien, licenciada Fanny, reparando un poco en el punto que tocaba el licenciado Clavería. O sea, este tema, yo ya no sé ni cuántos programas hemos hecho con el tema de los bloqueos. Es algo recurrente. Habrá una porción de la población que tal vez comulgue con eso. Habrán situaciones que alguien puede decir, bueno, tal vez lo que están pidiendo tiene sentido, pero lo del día de hoy raya en lo ilógico. O sea, gente que no quiere pagar un seguro cuando hemos visto en las últimas semanas, de verdad, videos de jovencitas muertas porque hay pilotos irresponsables. O sea, esta gente está manifestando y bloqueando carreteras por algo que es una responsabilidad. O sea, pero ¿quién pone orden en esto? Mario, mira, es que yo creo que no nos debemos de confundir. Estas manifestaciones, según las estadísticas de la propia Policía Nacional, durante 6 meses hemos tenido 266 paros y bloqueos. O sea, esto ya se volvió una rutina y a veces, por todo tipo de causas, hasta porque no le reparen las sillas, los escritorios de la escuelita de la población, en Zacapa salen los pobladores a hacer Entonces, lo que decía el licenciado Clavería, en primer lugar, de tener un protocolo muy claro. Pero aquí hay que entender que esto ya se volvió un problema estructural y quienes lo estamos pagando somos nosotros, los productores, pero también toda la población que sufre, que no puede llegar a sus trabajos. Y como tú dices, Mario, la causa que están aduciendo no es la causa. Es que mira, hemos tenido 167 fallecidos en las carreteras en los últimos meses, 788 heridos. Y como decía, el costo del pago de una camioneta de un seguro por día es de 20 quetzales y de un tráiler con carga es de 25 quetzales. Este paro de hoy no tiene sentido, pero hablemos de todos los paros. No podemos permitir que cada semana tenemos un paro. Es que las estadísticas lo dicen. Entonces, aquí hay mucha responsabilidad de muchas de los entes. Hablemos de lo que dijo el licenciado Clavería. Si hay un accidente en la carretera, hay que perseguir a los pilotos esos que se fugan y jamás se aparecen y por lo tanto, digamos, no hay un castigo. Luego, también las autoridades tienen que tener ese control en las carreteras. Luego, esto no hay que verlo solo por este tema, que es quizá el más grave, que son los fallecidos, pero también paralizar un país y hacernos perder gente, una tristeza lo que se escuchaba hoy, que perdió lo poco que tenía y que son créditos, dinero que le prestaron por muy poco que sea, que él tiene que pagar, pero no lo va a poder hacer porque perdió su producto. Entonces, esto ya no solo es el paro de hoy, es que ya no aguantamos un paro más. Lo tenemos todas las semanas, cada 15 días. Entonces, aquí hay que analizar quiénes son, digamos, los que tienen o tenemos que hacer algo para que esto no continúe destruyendo la economía del país. El Congreso, pues ahí está una ley, si es que la policía no se siente
siente que actúa con miedo porque después los van a echar la culpa y se los van a llevar presos. La Procuraduría de Derechos Humanos creo que tiene mucho que hacer porque también hay que defender la economía. También hay esos protocolos que mencionaba el licenciado Claverí. Hay otras herramientas que uno las ve en todos los países en las manifestaciones, ¿verdad? Hay esas bombas de agua, hay otros que usan caballos, y hay una serie de herramientas que permiten disolver esas manifestaciones en las primeras horas y no esperar que se produzca una catástrofe económica como la que hemos vivido en estos días, ¿verdad? Luego, los dueños de los transportes también, ¿verdad? De los buses, de los mismos tuk-tuk, tienen una responsabilidad al elegir a los pilotos que están haciendo. Y también yo creo que las aseguradoras han lanzado también unos planes de costo bastante bajos. Hay otras posibilidades, veamos si queremos terminar porque es que aquí estamos hablando de dos temas, ¿verdad? Por un lado los paros y por otro lado el tema de los fallecidos veíamos ese video que circulaba en estos días donde una camioneta se va totalmente contra la vía, se topa con un camión de frente, luego se topa con un carro y los otros ahí todos tienen que hacerse a un lado. Eso es asesinato en las carreteras. Y entonces puede haber más. Entonces, volviendo al tema y no desenfocarse, este es un tema que es estructural. Son varios los que intervienen, el Congreso, el Ministerio Público que tiene que hacer las investigaciones y castigar, el Congreso que puede legislar, el gobierno mejorando la información, nosotros los empresarios, y miren, tratando de contratar el transporte formal, que es el que tiene seguro. Por eso es que ese transporte no está realmente involucrado en este paro de hoy. Aquí hay muchas cosas que creo yo que hay que analizar y no podemos permitir nadie de los que toman decisiones en este país de que Guatemala pueda continuar con estos paros cada 15 días. Licenciado Schellenberg, ya la licenciada Estrada pues mencionaba un poco respecto a las causas de esta manifestación. Realmente seguros con costos tan reducidos, ¿no? Hemos visto accidentes en carreteras ya desde hace varios años y realmente el tema de los paros se ha vuelto ya la regla, no la excepción, y ya ni siquiera son manifestaciones como ustedes lo decían. ¿Cómo analizar estas causas y también qué efecto tienen en ese sector que usted representa, que son los emprendedores, como bien lo decía? ¿Cómo les afecta a este grupo en específico todo esto que hemos estado viendo? Gracias. Con el tema de los seguros, pues no quisiera entrar demasiado en ese debate, pero definitivamente los operarios deben de tomar estas situaciones como un beneficio para ellos. Pero con el tema de los bloqueos, nosotros apoyamos a que las autoridades se unan y apoyen o desbloqueen las rutas cumpliendo el mandato, siguiendo los debidos protocolos que incluye un análisis de riesgo, agotamiento completo del diálogo y en algunos casos pues incluso poder tener también una mesa de diálogo. A nosotros y que estamos impulsando mucho a los emprendedores, cada uno de estos bloqueos cuesta muchísimos recursos, sobre todo cuando las personas o los jóvenes están iniciando sus empresas. Cada uno de estos bloqueos puede matar estos nuevos negocios o estos nuevos emprendimientos o comercios, llevando desde un punto en que se tomó un pequeño préstamo para llevar una materia prima y por uno de estos bloqueos no fuimos capaces de poderlo entregar y se perdió la producción y todo esto pues va generando pérdidas acumulativas en los diferentes entes. A los jóvenes, este tipo de situaciones nos puede desmoralizar en seguir creando algo nuevo, en apoyar más hacia el crecimiento del país. Me gustaría ver que en un futuro estos bloqueos no existiesen, sino sí avanzar con las manifestaciones, pero que nos dejen avanzar y seguir trabajando. Esto no solo estamos hablando de temas económicos, sino también de salud de las personas. No sé si pudieron ver algunas de las noticias donde salía que una señora dio a luz en una de las ambulancias porque por parte del bloqueo no pudieron llegar al hospital. Esto es definitivamente triste. ¿Cuántas vidas no han corrido mayores riesgos en el transcurso de estos bloqueos en los meses
anteriores, así como mencionaba Fanny, que es cada semana, cada 15 días hay un bloqueo y estas se vuelven pérdidas millonarias para Guatemala. No solo ya estamos luchando con salir de una pandemia, se está haciendo un esfuerzo por parte de todos los sectores y nos venimos a topar con estas situaciones, que las mismas personas que generan estos bloqueos se van a ver afectados. La canasta básica a través de estos bloqueos va a o podría tener un incremento de forma indirecta, porque todo esto repercute en costos. Y por parte de todo el sector nuestro, pues debemos sí impulsar y siempre apoyar a aquellas empresas o productores o prestadores de servicio que se rijan a la ley. Ahora bien, licenciado Rivera Clavería, cuando uno ve este video, porque hasta video grabaron, como hace cualquier video de narcotraficantes que uno ve en YouTube que pues secuestran a migrantes y los ponen a grabar pidiendo auxilio, pues uno ve el rostro de esta gente de la PNC y está totalmente, y es comprendible, asustada, desencajada, y atrás ve uno a los señores estos que estaban bloqueando de lo más campante y frescos, y hasta diciéndole qué tenía que decir la joven agente para que liberaran a sus compañeros que se habían ido presos. Venimos de una situación por demás preocupante de lo que ocurrió en Nagualá. Y ahora vemos esto en donde ya pareciera que se le perdió el respeto a la PNC y vemos esto que es un delito flagrante. O sea, estamos viendo gente y ahí perfectamente se puede identificar a la gente que hizo esto. Mi pregunta es, venimos de esta situación de Nagualá. Hoy hay un cambio en la cartera del Interior. ¿Qué debiese de ocurrir con las nuevas autoridades de gobernación? Con este tema, que es preocupante ver que un grupo de personas, con toda la tranquilidad del caso, secuestran a un agente de la Policía Nacional Civil y la ponen a grabar un video. Pues vea, yo creo que es importante que el señor ministro de Gobernación, lo primero que tiene que hacer es sentarse a hablar también con la Fiscalía General de la Nación y con el ministro de la Defensa para coordinar el trabajo y entrar a San José del Ídolo. Porque lo que no se puede permitir es que se secuestre, fíjese lo que estoy diciendo, que se secuestre de la propia sede de la Policía Nacional allá, la subestación, a un oficial de policía y se lo lleven 50 hombres armados. Yo estoy convencido y seguro que ya se tienen los perfiles de esta gente. Hay que solicitar las órdenes de captura y capturarlos de manera inmediata. Vuelvo a repetir, no hay que dejarlos en Suchitepeques, hay que traerlos a la capital a que sean juzgados en tribunales de alto impacto. Porque el grave problema en la gran mayoría de departamentos es que cuando hay delitos de muchedumbre como los que se han sucedido en otros casos, efectivamente la policía se ve en la necesidad de tener que entregar casos de contrabando, la mercadería o personas que han sido capturadas para que efectivamente no quemen las sedes, no quemen patrullas, no hagan y ocasionen graves daños. Pero el irrespeto que estamos comenzando a ver a nivel nacional y la ingobernabilidad que se está manejando debe y tiene que ser controlada. Y todos los guatemaltecos, hay que recordar, todos los guatemaltecos estamos sujetos a la ley. Seamos indígenas, seamos garífunas, seamos mestizos o seamos blancos. Todos tenemos que respetar la ley porque en sociedad ese es el mecanismo que se utiliza para que efectivamente una sociedad pueda ser controlada y vivir en paz y tranquilidad. No hay alternativa. Si no actuamos conforme la ley y no actuamos duramente con toda la fuerza y el poder coercitivo del Estado, esto es el principio de cualquier otra cosa que se pueda dar a nivel nacional.
Licenciada Estrada, el impacto que usted analiza o ve que esto tiene incluso hacia afuera, digamos, ¿cómo se ve un país como Guatemala con alguien que, pues, si alguien quiere hacer negocios, para alguien que quiera invertir, un país que da poca certeza, un país con esta ingobernabilidad y que a esto, pues a todo esto se le está sumando estos bloqueos que cada vez son más frecuentes? ¿Qué implicaciones tiene esto a lo externo, licenciada Estrada? Es terrible, María Inés, porque se hacen contratos en el exterior y en el exterior no se andan con bromas. O sea, si uno no entrega en la fecha que tenía que entregar, es producto, tienes multas, tienes castigos, porque la persona a la que tú le entregas también tiene un compromiso con un distribuidor, con un supermercado, con tiendas, que estas a su vez han lanzado hasta promociones para recibir los productos que van a llegar en determinado día. Entonces, si no ocurren las entregas, imagínate, y ya un país que cada 15 días le desaparece con el mismo cuento de que el producto no se pudo entregar porque estaban bloqueando las carreteras o los puertos o las fronteras, entonces lo que hacen simplemente es que cambian de proveedor, porque además nosotros no estamos solo en el mundo, ¿verdad? Son cientos de países que están tratando de quitarnos los espacios que Guatemala y los exportadores y empresarios de Guatemala por años, con tanto esfuerzo, hemos logrado posicionar en el exterior. Esto no tiene nombre. Y aparte sumado a ese impacto económico también de pérdida de productos, pérdida de prestigio, pérdida de clientes. Por eso yo aprovecho los minutos que ustedes me dan para decir que hay que analizar todas las causas que se aducen para los bloqueos. A veces hay bloqueos que sí han venido del transporte porque hay lentitud, digamos, en el funcionamiento de una aduana y los hacen esperar mucho tiempo. También sabemos que por no tener una carretera que evite el paso por la ciudad, pues ellos tienen que trabajar de noche. Sabemos que tienen malas condiciones, que los asaltan y que se les ha ofrecido una serie de cosas y a veces ahí uno dice, pues tienen razón de protestar, hay que mejorar esos servicios. Y aquí hay un actor muy importante que es el Ministerio de Comunicaciones, que es el que está vinculado con ese sector, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Luego lo que ya hablamos de la policía, pero yo vuelvo a reiterar, el bloqueo, la justificación de este bloqueo en particular no tiene ninguna lógica. Y ahí hay que investigar un poco más atrás quién organizó y provocó, y además un movimiento fuerte, porque estaba en todo el país. No sé si se era deliberado, si quería provocar que todos estuviéramos atentos a esto y no a otras cosas. Y luego, también, pero otros bloqueos que hay que son por razones grandes, por razones justificadas, otras totalmente injustificadas también por creencias ideológicas, por los que no se quieren, esos que se dan de los gestores, que no se quieren identificar, en fin, pero lo que no podemos permitir no es que solo secuestraron a la economía, es que secuestran al país completo durante 2 días. ¿Y quién asume esas consecuencias? Tal vez hay que analizar legalmente cómo se pueden reclamar esas grandes pérdidas, además de cómo castigar las muertes, como ya mencionaba el licenciado Clavería. Así que yo aquí veo un rol donde se tiene que armar un grupo, porque el país no aguanta eso. Difícilmente, con mucho esfuerzo, se está saliendo de las consecuencias económicas de la pandemia, así que aquí interviene el Ejecutivo con su Ministerio de Gobernación, su Ministerio de Comunicaciones, su Ministerio de Economía, todos los ministerios que tienen que ver con que la economía y que el país funcione, que la seguridad funcione, que la gobernabilidad camine. Estos chicos que jugaban ahí, los tuk-tuk fútbol, se estaban burlando de todos, de la justicia, del gobierno, de nosotros, de los guatemaltecos. Tiene que entrar también la Procuraduría de Derechos Humanos, tiene que entrar el Congreso, como decía yo, los dueños del transporte, el Ministerio Público haciendo sus investigaciones. Hay que entrarle a eso. El país no puede continuar con estos bloqueos cada 15 días. Es demasiado daño el que están ocasionando y como ciudadanos tenemos que tener claridad digamos, de qué es lo que se va a hacer para resolver esta situación. Ahora bien, Andrés, digamos, en toda esta situación que hemos venido
observando, ¿qué responsabilidad hay también de quien debe actuar y no actúa? Y en este caso la responsabilidad cae en el Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene el monopolio de la fuerza pública. Pero, pues los policías, los vemos ahí, pues uno puede entender de que puede haber algún temor de actuar cuando, hay involucrados ciudadanos, civiles, y pues por todo lo que hemos hablado, que a veces paran los policías siendo capturados y no los que cometen delitos. Hoy vemos una situación en flagrancia y no se aparece ni un solo policía a rescatar a esta mujer policía. O sea, ahí hay una responsabilidad del Ejecutivo. Sí, creo que aquí la responsabilidad no cae solo en una persona, son diferentes autoridades las que deben de trabajar de la mano para encontrar soluciones y definitivamente si no se le está dando el apoyo necesario a la Policía Nacional para poder poner orden, que a eso es parte de sus responsabilidades, es poner orden en el país cuando encontramos situaciones como tal, ellos no tienen un respaldo para poder enfrentar esto. Las autoridades competentes deben de actuar conforme a la ley, poner un alto definitivamente a estas acciones de violencia y no dejar que pasen impunemente. La ley debe de regir por encima de cualquier persona y todos los actores alrededor deben de poner un alto a este acoso que se recibe a la población por ciertas personas. También es importante que nosotros como ciudadanos pongamos límites también. No aceptemos unas respuestas ambiguas por parte de las autoridades en el vamos a revisarlo, vamos a ver qué pasa, sino como mencionaba el licenciado Rivera, es dar un apoyo y que las cosas se hagan. No podemos seguir con esta situación. Hay que ponerle un alto por parte de todas las autoridades. Licenciado Rivera, y justamente respecto a este punto, ¿cómo evitar que esto siga ocurriendo? Ya lo mencionábamos, se ha vuelto prácticamente la regla, todo es un bloqueo, toda solución a cualquier problema últimamente pues se busca a través de bloquear las calles, ¿verdad? De bloquear los derechos de los demás. ¿Alguna forma ya de empezar a sentar precedentes para que esto justamente no se vuelva a repetir? Usted lo dijo, hay que sentar precedentes, hay que ejemplarizar. El grave problema es que aquí se han llevado secuestrada a un oficial de policía y no van a capturar a esos 50 que entraron a la estación. Y deberían de capturarlo, no solo los 50, porque son los autores materiales, sino que también a los autores intelectuales. Miren, aquí la licenciada Fanny planteó algo que es muy cierto. ¿Qué es lo que aquí atrás hay? Si ustedes se dan cuenta, aquí efectivamente no estaba el transporte pesado, ni estaba el transporte extraurbano de pasajeros. Aquí estaban tuqueros, algunos taxistas y algunos mototransportistas, que están directamente relacionados también con la criminalidad organizada. Trasiegan drogas, trasiegan armamento, trasiegan dinero, y esa es una realidad. Lo que sucede es que también los alcaldes juegan un papel importante y ellos tienen que hacer su trabajo. Y muy bien lo planteó la licenciada Fanny Estrada. Aquí el problema es que el seguro de responsabilidad contra terceros es vital. En 16 días, 122 muertos y 347 heridos en los primeros 16 días de enero. ¿De qué se trata esto entonces? No se puede seguir permitiendo. Y el Ejecutivo no debe seguir prorrogando. No debe seguir prorrogando ese seguro porque no solo es un seguro bajo, sino que se está protegiendo la vida de los usuarios del sistema. Y de verdad, aquí hay que hacer una investigación a fondo. Ahí hay crimen organizado manejando todas estas paradas. Se los puedo asegurar. Y yo creo que es muy importante que el Ministerio de Gobernación lo tome en cuenta y el Ministerio Público. Y que todas esas personas las perfilen, las capturen y las procesen. Y los jueces tienen que actuar con estricto apego a la ley. De 25 a 50 años es
la pena impuesta por secuestro, 25 a 50 años, con la agravante de que es una funcionaria de gobierno, es una funcionaria de policía. Ahora bien, licenciada Fanny, en toda esta situación, pues ya como ustedes han mencionado, la cantidad de accidentes que han habido, la cantidad de muertos, este video que se viralizó el fin de semana antepasado, en donde un médico ayudó en la ruta interamericana a sacar los cadáveres luego de que un bus se fue al fondo de un barranco. Lo que escuchamos, un drama total. Pero aquí la Dirección General de Transportes, esta boca no es mía, no dijeron absolutamente nada, se responde con una prórroga de 6 meses al seguro. Hoy los señores jugando fútbol se dan el lujo de secuestrar y hay que verle la cara a esta pobre agente de la PNC que la dejan sola, porque hay que decirlo, la dejan sola. ¿Quién toma este tema, licenciada Fanny? Es que la verdad, o sea, uno dice, ¿cómo el Estado deja a una mujer policía sola en medio de esta turba de delincuentes? Porque es lo que son, ¿no? O sea, ¿cómo vas a sacar a una mujer de una estación secuestrada y la pobre mujer ni hablar podía? O sea, ¿quién toma las riendas de este tema, Fanny? Es que mira, en estos temas de sacar un país adelante, cada quien tiene su rol y está bastante definido. Aquí el Ministerio Público tiene una labor de investigar qué es lo que pasó en estos 2 días. Eh, Ese tema del temor de la policía es que todos vemos que se le deja, si se les deja algo hace un policía, se les dejan ir encima y ellos son los que terminan presos. Eh, en el caso de esta mujer, digamos, es, si no se hace algo, pues lo que hace es que afianza que hay que ingobernabilidad y que son otros actores los que pueden organizar este tipo de movimientos. Eh, por eso yo mencionaba, o sea, a tu pregunta, o sea, si aquí hay muchos actores que tenemos que actuar. A nosotros nos toca hacer ver el daño, eh, la tristeza, como decía yo, de los testimonios de los productores el día de hoy, realmente que uno no los puede, nosotros pues estamos en contacto directo con ellos y los recibimos y uno quisiera poder hacer algo, pero también se encuentra uno con que eh, digamos ¿por qué no se actúa? ¿Por qué no los quitan de inmediato? Aquí, por eso decía también la Procuraduría de Derechos Humanos tiene también una gran responsabilidad, porque ciertamente, pues sí, hay que tener los cuidados necesarios para que disolver una manifestación no se haga con que resulten después mártires, ¿verdad? Que es lo que ocurre y entonces agarra cada quien su mártir y eso trae otro tipo de complicaciones, más manifestaciones, más paros. Uno puede ver simplemente cómo, digamos, si la policía recibe las órdenes que tiene que recibir porque son cuerpos colegiados que reciben instrucciones, pero además que se les den las herramientas que se necesitan y esa vigilancia que se tiene que prestar para que se haga y tener esos protocolos clarísimos para disolver manifestaciones de aquí en adelante, porque vamos a seguir con más manifestaciones y es lo que estamos viendo cada 15 días y a veces cada semana y a veces el viernes terminó uno y el lunes estaban los veteranos y el viernes habían terminado esos que estaban pidiendo indemnizaciones. Por una causa o por la otra, hay esos grupos que creen tener razón y hay otros que son manipulados y que son mandados a hacer cosas, como creo yo que ocurrió realmente en el caso de estos 2 días. Y no se puede permitir eso. Los que tienen la responsabilidad tenemos, ¿verdad? Estamos de alguna manera en lugares donde está en el liderazgo del país, ¿no? Como sectores, nosotros lo que tenemos que hacer es presentar, digamos, las consecuencias, los resultados, las grandes pérdidas, las consecuencias internacionales. Eh, y aquí hay que armar un grupo de trabajo, así como hay un consejo para resolver problemas graves como temas de educación o temas de seguridad o temas de contrabando.
pues no queda más que hacer uno para pulir muy bien cómo disolver los bloqueos a cualquiera que se le ocurra por la razón que se le ocurra, y peor en casos como el de ahora, donde uno, por más que le da vueltas a la justificación, a la razón que pusieron, uno no la entiende. El presidente ya les había otorgado una prórroga de 6 meses, que vale decir que esa prórroga viene por más de 20 años, que esta disposición existe de tener un seguro, es lo más lógico. Por eso yo decía que el transporte de carga, como empresarios, difícilmente vamos a contratar un servicio de carga que no tiene seguro, ya lo tienen. Está el problema es con las camionetas y otros tipos de transporte, pero volviendo a lo concreto, pues sí, hay que organizar, armar ya un grupo para hacerle frente a los bloqueos, disolverlos debidamente como se debe, usando la fuerza pública, pero con las herramientas apropiadas y los protocolos y los respetos que se deben de tener también a los manifestantes, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber participado con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, terminamos entonces este programa. Esperamos que el caso de la agente policía secuestrada hayan castigos, porque no podemos permitir que haya una afrenta a un agente de seguridad del Estado. Ya lo decía el licenciado Rivera, sentar precedentes, ¿no? Para que esto deje de ocurrir a futuro. Por supuesto. Bueno, gracias, Marinés. Nos vemos la próxima semana. Ustedes tengan un feliz descanso.